Hola, saludos. Soy el profesor Heraclio. Antes de empezar a decirles que voy a trabajar, quiero agradecer la oportunidad que me dan de trabajar, ¿sí? En relación al homenaje que se le va a hacer a Saturnino Herrán. Entonces, y les agradezco que me permitan trabajar de esta forma, porque en donde estoy en línea no me garantiza, ¿sí?, estar con ustedes. Bueno, en base a esto, ¿sí?, pienso y me atrevo a decir que pensamos en Saturnino Herrán. Les digo porque vamos a manejar el tema del dibujo, ¿sí?, y relacionado con la enseñanza. Entonces me atrevo a pensar que cuando pensamos en Saturnino Herrán, no pensamos tanto en él como dibujante, pero sabemos que tiene un sustento de dibujo en su trabajo, sino pensamos en él como un gran pintor indigenista, ¿sí?, y mexicanista, pues, ¿no? De hecho, yo recuerdo que cuando estaba yo de estudiante en Bellas Artes, iba yo seguido al Museo de Arte Moderno a ver la sala, ¿sí?, que es la permanente, ¿sí?, en donde mi cuadro favorito era la ofrenda de Saturnino Herrán. Se me hacía un esplendoroso pintor, la manera de aplicar la pintura, ¿sí? Entonces los temas, ¿sí?, los rasgos, ¿sí? Entonces a mí se me hacía muy contemplativa esa imagen. Aparte tenemos esta imagen que yo tengo en mi cuarto, una reproducción de los dioses, ¿sí? Entonces ese cuadro donde presenta, a mí me sorprendía cómo captaba los rasgos indígenas, ¿sí?, de tal manera que es como el que tiene habilidades para hacer caricatura de retrato, en donde captan los rasgos propios de los personajes a quien están caricaturizando. Y aquí tenía esta habilidad, ¿sí?, que es una habilidad del cerebro, en donde captaba los rasgos típicos sin que llegara a ser caricatura, captaba, acentuaba esos rasgos. A mí se me hacía maravilloso, ¿no? Les digo, tengo esa reproducción, ¿no?, que era de mis pintores favoritos, y lo sigue siendo, ¿sí? Claro que ya tenemos muchos posibilidades, ¿no? Bien, ahora el tema que nos corresponde manejar es aquí estamos relacionados con el tema del dibujo, ¿sí? Cuando pensamos en el dibujo, pensamos en una actividad artística, pero esa actividad artística, ¿sí?, el dibujo como arte, ¿sí? Entonces, yo voy a evitar, en este caso, la definición del arte, no meterme con esa característica del dibujo como arte, tal vez tratando de evitar la complejidad de la definición, porque hay algunos que dicen que el arte no se puede definir, aunque hay cosas medias absurdas por ese lado, que de hecho esto lo abordo como otro tema en mis cursos, ¿sí? Y llegamos a la conclusión que si aplicamos la teoría del conocimiento, sí se puede definir el arte, ¿sí? Porque si no, esos que dicen que no se puede definir, claro que es muy complejo, ¿sí? Entonces, me resultaba absurdo cuando era la ENAP, Escuela Nacional de algo que no sabemos qué es, de artes, ¿sí? Porque la definición es saber qué es esto, ¿sí? Entonces ahora la Facultad de Artes y Diseño, la facultad de algo que no sabemos qué es, no podemos definir. Entonces hay ciertas cosas absurdas, ¿no? Pero dentro de ese tema
lo abordo por separado, que se lleva bastante tiempo, ¿sí? Pero no me quiero meter en esto, porque pues el tiempo es corto, pues, para respetar, ¿no?, lo que nos corresponde. Entonces, por este lado, voy a abordar, por ahora, a manejar el dibujo, ¿sí?, como lenguaje, simplemente como lenguaje, ¿sí? Bien. Bueno, como sabemos que es un lenguaje, pues es un medio para transmitir mensajes, ¿sí? Entonces, por cierto, Noam Chomsky, entonces tiene uno de sus estudios donde se le reconoce por eso, aparte de analista de la política y cómo se maneja en la sociedad. Entonces Noam Chomsky dice que al ser entidades colectivas, el ser humano, y depender la supervivencia de como entidades colectivas, entonces la naturaleza creó una estructura, ¿sí?, en el cerebro que permite interactuar, ¿sí?, colectivamente para poder sobrevivir, y esa estructura ya está establecida en el cerebro, ¿sí? Es parte de lo que nos dice Chomsky. Ahora, si está esa estructura, ¿cuál es el instrumento básico que tenemos? ¿Sí? Pues el instrumento es la lengua, propiamente la lengua, ¿sí?, el músculo de la lengua, ¿sí? Entonces, por eso la lengua, ¿sí? Entonces aquí el dibujo como lenguaje, porque ahora el dibujo como lenguaje, porque para poder abordar con esa estructura, ¿sí?, y la lengua, ¿sí?, el músculo de la lengua, pues lo tenemos integrada también la lengua. No necesitamos un nivel de destreza motriz, de aprender a tomar un pincel, un lápiz, eso, para poder manejar los otros lenguajes, ¿sí? O sea, se extienden en la medida que vamos desarrollando otras habilidades motrices básicas, ¿no?, para enfrentar esto. Bien. Ahora, ¿cómo surgen los lenguajes? Ahora, ¿cómo surgen los lenguajes? En este caso, otra vez volver a la actividad artística, ¿sí? Se dice que en la actividad artística, el proceso creativo parte de estos elementos. Está la búsqueda mediante la experimentación, ¿sí? Después está el encuentro, ¿sí? Ya encontramos mediante esa experimentación. Ahora, experimentamos, ahora lo que necesitamos es el control. Entonces, aprender a controlar, ¿sí? Porque muchas veces esa experimentación nos sale a la primera, pero ya la segunda ya no lo podemos hacer hasta que controlamos. Y ya la última etapa sería usarla. Ya que la tenemos controlada, la usamos. Ese es el proceso creativo. Pues ese proceso creativo también lo tenemos desde bebés, cómo surgen, ¿sí?, el lenguaje. Entonces, en este caso, tenemos, siguiendo esas etapas, el niño pasa por ese proceso. Entonces, y parte de la estructura esta que está instalada en el cerebro, que dice Chomsky, tenemos la primera manifestación de un bebé que está llorando, ¿sí?, se pone a gritar así, el bebecito que casi acaba de nacer, ¿no? Yo me acuerdo que con mi esposa teníamos al bebé ahí, ella la tenía cerca, y estaba yo con ella también ahí. Entonces, y en la mañana me decía mi esposa, no pude dormir porque el bebé cada rato despertaba y despertaba. Yo ni en cuenta, ¿sí? Claro, dentro de ese proceso, instintivamente, el bebé pues no tiene unas palabras. Lo que tiene es ese
como si fuera un signo para avisar que necesita a alguien, y la madre en esa etapa es muy sensible para poder captar esos gritos del bebé, ¿sí? Y uno, como no está uno en esa etapa, en ese proceso, para poder mantener la supervivencia del nuevo individuo, ¿sí? Pues no, me pasaba, en mi caso, ¿sí? No me daba cuenta. Bien, y entonces tenemos la siguiente etapa. Entonces, dentro de esta etapa, hay ya va creciendo el bebé, y entonces me he dado cuenta, que luego se queda, por ejemplo, el bebito está solo, ya comió, y se queda en su cuna, y entonces, y a veces lo encontrábamos que estaba haciendo ruiditos, ¿sí? Imagínense que es consciente de emitir un sonido con su lengua, con su garganta, así. Entonces, está experimentando y está sorprendido y está fascinado que él está provocando esos sonidos, ¿sí? En este universo. Y entonces así está explorando, y después comienza otra vez a hacer ruiditos, ¿sí? Y así se la pasa entretenido, está en el proceso de la experimentación y de alguna manera en la búsqueda. Y después observamos que comienza a repetir esos ruiditos, esos sonidos ahí con la boca. Entonces lo repite. Entonces ya los trata de controlar. Se da cuenta que puede hacer varios ruiditos y ya los controla. Cuando los controla, llega un momento en que esos ruiditos tienen un efecto en su entorno. Por ejemplo, su mamá. Entonces, cuando dice mamá, ese ruidito de mamá, y produce un efecto en su entorno. Y entonces, y se da cuenta que viene su madre para proveerlo de su necesidad que tiene. Entonces se da cuenta, ¿sí?, que hay algo que se acerca cuando dice mamá, pero también cuando dice papá, se acerca otra forma rara ahí, ¿no? Porque apenas está aprendiendo, captando los conceptos, ¿sí? Y entonces ya después comienza a seleccionar mamá, papá, y entonces ya dejan de ser ruiditos y surge el primer signo, ¿sí? Entonces la primera palabra, ¿sí? Entonces acá ya comienza a controlarlo. Entonces ya dejan de ser ruiditos y surge la palabra. Entonces mamá, papá. En esta etapa estamos, me acuerdo que fui a visitar a unos amigos que tenían a un bebé, y observé que hizo unos ruidos muy extraños ese bebé, y dice la mamá, es que quiere su sonaja. Yo dije, ¿cuándo dijo quiero mi sonaja? No, lo que pasa que dentro de esos ruiditos, sí, aparte de papá y mamá, hay unos ruiditos que los asocia, en este caso a su sonaja, pero nada más se entiende la madre y el bebé. Entonces, en este caso, hay un sistema de signos nada más que enlazan, sí, a estas dos personas, que por cierto se dice que si uno se anticipa a satisfacer su necesidad y no lo obligamos a que, sí, pronuncie, sí, las palabras, no desarrolla el lenguaje. Esto mismo sucede con los que, me acuerdo que decía un terapeuta, los que usan andaderas para caminar, un poco para resolverle el problema a la mamá, sí, pero
tardan más en caminar que los que no usan andaderas, ¿sí? Bueno, entonces es algo parecido a esto. Entonces aquí, otra de las experiencias en este proceso del desarrollo de las palabras, su diccionario apenas está creciendo. Imagínense, está la cuna está cerca de una ventana, y entonces y ahí está paradito en la cuna observando en la ventana. Entonces y en la ventana observa a un perro que está ladrando y le sorprende porque la forma del perro no la asocia a la forma de las personas, porque en esa casa, digamos, no tenían perro. Ahora ya es muy común tener perritos en la casa, pero en una etapa donde no tenían perro, se sorprende, dices que esto es como ver un ovni, ¿sí? Dices, ¿eso qué es, no? Entonces, aquí se sorprende y lo escucha ladrar, ¿sí? Y está impresionado, ¿sí? Con esto. Bien, seguimos en ese proceso. A ese niño, a ese mismo niño que tuvo esta experiencia, lo lleva cargando su mamá al mercado. Va al mercado. Y en el mercado, bebé, niño, casi cerca de 1 año, ¿sí? Vuelve a ver a otro perro. Sí, ya no es el mismo perro, pero ese perro no está ladrando, pero sí lo asocia su imagen, ¿sí? A la experiencia que tuvo de la imagen del otro perro. Pero este perro no está ladrando y comienza a jalonear a su mamá. Dice, mamá, mamá, guagua, guagua. Entonces, y la mamá voltea y lo corrige. No es guagua, es perro. Dice, bueno, el niño pues apenas, seguramente se saca de onda porque para él es guagua. ¿Quién está más en la lógica? ¿Sí? De tratar de representar esa realidad. Así como cuando dibujamos un perro, tratamos de repetir el sonido que hace el perro. Entonces acá como que no tiene lógica, pero necesita aprender la palabra que es perro. Aunque en inglés, fíjense, es más onomatopéyico el sonido. El dog se dice que surge de un ladrido, tiene más lógica. Para el niño, dog, dog, dog. Sí suena más como un ladrido, ¿sí? Dentro de este proceso, ¿sí? Así va desarrollando ese diccionario. Por un lado, está manejando asociaciones onomatopéyicas y por otro lado, está aprendiendo palabras, ¿sí? Bien. Y así va creciendo, ya llega a la primaria y se acuerda, ¿no? Se empieza con palabras elementales, porque el diccionario de los niños en la primaria, pues son básicos. Mi mamá me mima. Se está aprendiendo, ¿sí? Por medio de palabras sencillas, ¿sí? Y entonces, y así, su diccionario, ¿sí? Va creciendo poco a poco. En la medida que va descubriendo su entorno, tiene que descubrirlo y ya lo asocia a las palabras. Y esas palabras hace que su diccionario sea más grande. El diccionario que tiene un niño de primero en la primaria, pues es diferente al diccionario que ha desarrollado un niño de 6º grado, ¿sí? Que por cierto, se dice que en el desarrollo de las palabras nos movemos en un marco, ahí está, un marco de 1000 palabras. Ese es el marco
que dicen que es el marco que nos permite enlazarnos básicamente, pero que de ese marco de 1000 palabras que correspondería a una cultura general, ¿sí? Digamos una cultura de prepa, ¿sí? Bueno, están las 1000 palabras, pero que el uso popular se manejan 300 palabras, ¿sí? Y esto es lo que domina, y se nota en el que tiene una cultura general o nada más tiene una cultura popular, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese sería ese marco. Sé también, los estudiosos de la lengua, que un escritor llega a manejar hasta 10,000 palabras. Fíjense, ya se sale del marco, ¿sí?, del uso de las palabras en la vida cotidiana. Entonces, estas 10,000 palabras, ¿sí?, son de los que se dedican a la literatura, las letras, ¿sí? Entonces, por eso van a filosofía, fíjense, filosofía y letras. Conocimientos que estamos descubriendo, y cada descubrimiento vamos del universo, tenemos que poner palabras, y así se dice. Entonces ya el marco del profesional de las palabras llega a ser 10,000. Se dice que, yo no las he contado, que el Quijote de la Mancha se escribió utilizando 8,000 palabras, y no son las palabras impresas, porque impresas son más palabras, sino que son las palabras que utilizó Cervantes, ¿sí? Y dices, entonces hay una diferencia en este caso de el desarrollo del diccionario es más amplio, entonces de un profesional de las palabras. Entonces ese profesional de las palabras podemos darnos cuenta que llega un momento que puede salirse de las palabras, de ese marco, ¿sí? Entonces se sale. Pero en el desarrollo de la imagen tiene su equivalente, también su equivalente, ¿sí?, a las 1000 palabras, sería 1000 imágenes, pero también el que estudia arte ya tiene más imágenes, ¿sí?, para poder, ¿sí?, comunicar, aunque estos no lo entiendan, y mucho menos estos, ¿sí? Y entonces los que manejan imágenes, ¿sí?, son ya los profesionales, y uno se puede dar cuenta de esto. Por ejemplo, hay experiencias personales que he tenido, y seguramente han tenido ustedes, que leemos un libro, y ese libro después, por cuestiones particulares, lo que sea, después de 10 años lo volvemos a leer, pero resulta que es otro libro, porque los elementos de las palabras que teníamos y que tienen que ver con conceptos son diferentes a los conceptos o la cultura que tenemos después de 10 años. Ya entendemos, es otro libro, ¿sí? Entonces acá, en la manera en que tengamos un sustento cultural, pues vamos a permitirnos interpretar, ¿sí?, ese lenguaje. Sucede lo mismo con las imágenes. Entonces esas imágenes, uno ve, por ejemplo, tomando el ejemplo de las palabras, entonces hay un libro, un cuento, una novela que leí, después la presentaron como película. Yo dije, qué bárbaro, es que esta película está mejor resuelta, ¿sí?, que lo que me ofreció el escritor. Quiere decir
que los recursos visuales que tiene el que maneja la imagen eran poderosísimos, pero la mayoría de los casos sucede al revés. Lee uno la novela o lo que sea, y va uno y ve la película y parece de cartón, todo así, parece como una escena de hecha en la secundaria, ¿no? Entonces esto sucede por el marco de imágenes que se tiene. Por eso las exigencias que tenemos como profesionales, no solamente de manejar las 10,000 palabras, sino irnos más allá. Aunque irnos más allá, ¿sí?, mediante la experimentación, el uso, llega un momento en que comenzamos a descubrir manifestaciones estoy hablando de imágenes, ¿sí?, que para la gente ya le resulta absurdo. Y ahora hay una tontería ahí que están diciendo que es amparte, porque no entienden, ¿sí?, estas nuevos conceptos, ¿sí?, que se están manejando, porque no se entiende, igual que el de las 300 palabras no entiende el de las 1000 palabras, lo mismo sucede con los otros. Entonces esto, tomando como base esto, entonces volvemos ahora dentro de estos lenguajes, ¿sí?, ¿qué sucede con la imagen? Ya vimos el desarrollo de las palabras, el diccionario. Ahora vamos a ver el diccionario visual. Por cierto, acabo de recordar que en China, ¿cómo se le llama al perro? Al perro se le llama Gou. ¿Y cómo se le llama al gato? Mao. Fíjense la relación. ¿Cómo tratamos de ser, ¿sí?, de repetir tanto visualmente, ¿sí?, como auditivamente, ¿sí? Entonces ahí está esa especie de realismo onomatopéyico y tenemos la figuración. Bien, entonces acá, dentro del desarrollo del lenguaje, tenemos también el dibujo, ¿sí?, la escritura. Entonces aquí tengo un apunte, observen esto, ¿sí? De las primeras escrituras, todavía no era escritura, ¿sí?, sino que serían una especie de ideogramas, se hacían para representar, digamos, querían una tribu comunicar que quería 15 vacas para poder hacer un intercambio por una mujer que se iba a casar. Entonces, pues era tan complejo, es hacer una historieta. Imagínense, están dibujando 15 vacas y era como si fuera una historieta, y luego una mujer y todo esto. Entonces no era práctico. Entonces, después, ¿qué pasó? Esto sigue siendo vaca, pero ya se ahorra esto, ¿sí? Entonces aquí es más fácil hacer 15 caritas de esta que 15 vaquitas, ¿sí? Bueno, entonces se dice que esto pasó a esto, que esto es la cara de la vaca, ¿sí? Y que esto pasó a esto. Y los estudiantes lingüistas dicen que la A surge de la cabeza de la vaca, ¿sí? Y así como esto ya se convierte en escritura. Y entonces la escritura ya se hizo más práctico, ¿sí? Entonces era para facilitar. Bueno, entonces dejo esto por acá. Ahora vamos con el desarrollo del lenguaje. Así como el bebé comienza a hacer ruiditos y esto, les voy a dar una guía, más bien les voy a presentar, aprovechando una guía que les doy
a mis alumnos, que es una tabla, ¿sí?, que me desarrollan, que sería el código del lenguaje visual. Entonces, aquí tenemos experiencia natural, el código de cada etapa, ¿sí?, los signos que lo caracterizan y el ejemplo. Y así me lo resuelven los alumnos, ¿sí? Entonces, aprovechando esta guía, por ejemplo, cuando pensamos en un código, sería un sistema de signos y reglas que coordinados comprenden un mensaje, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo allá en el metro, no sé si todavía lo hagan, entonces iba yo sentado en el metro y entonces y llegaban unos sordomudos y nos ponían unos dulcecitos en las piernas, pero junto con esos dulcecitos ponían una tarjetita de que eran sordomudos y eso, y al otro lado de la tarjetita, seguramente tuvieron esa experiencia, venían dibujadas las manos, las posiciones, como si fuera su alfabeto, ¿sí?, de cómo se comunican. Bueno, ese es su código, su sistema de signos para comunicarse, ¿sí? Bien. Otra de las veces, me acuerdo que cuando visitaba yo diferentes lugares, me gustaba ir a las montañas y acampar arriba de las montañas, ¿sí? Porque la experiencia de estar solo y así arriba de las montañas es una experiencia maravillosa, ¿sí?, que se asocia ahora a lo que es la meditación y se provoca estados de conciencia muy particulares. Bien, y me llegué a encontrar a unos Boy Scouts. Entonces estaba un grupo de Boy Scouts con unas banderas y entonces estaban colocando las banderas en determinada posición y me di cuenta que del otro lado había otro cerro ahí y estaban también otros Boy Scouts. Tenían su sistema de signos, su código para comunicarse, ¿sí? Entonces metían esos mensajes. Ya no digamos los indios norteamericanos con las señales de humo, ¿sí?, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver el código, ¿sí?, del lenguaje visual dentro de ese desarrollo, ¿sí?, del dibujo como lenguaje. Bien, solamente que acá, ¿sí?, tenemos la ventaja que ustedes como profesores pues ya sabemos de esto, ¿sí? Nada más que sí, con este cuadro, ya nada más aquí, el ejemplo, tendríamos el dibujo. ¿Sí? Bien. Entonces, sobre esa base, vamos a desarrollar. Primero tenemos lo que sería la experiencia natural, el código, los signos y los ejemplos. Después vamos a la experiencia forzada. Bien. Y entonces en la experiencia natural tenemos primero, la primera etapa sería el garabateo. ¿Se acuerdan la experimentación? Esos ruiditos que se hacían, pero ahora desde el punto de vista, ¿sí?, visual, ya hay una coordinación. Ya el niño toma el lápiz, aunque sea así, pero ya es una coordinación. Y comienza a descubrir y hace esto. Entonces hace esto y se sorprende, igual que se sorprendió cuando él emitió un sonido en el universo. Aquí en el universo está descubriendo que él está dejando una constancia de su expresión personal en el universo. Y entonces agarra la hoja, ¿sí?, y luego otra hoja, y luego otra hoja. Está fascinado hasta que comienza a descubrir que puede cambiar de posición, ¿sí? Entonces ya está experimentando
tratando de controlar. Y llega un momento en que hay una etapa, fíjense, es bien interesante, ¿sí? En donde hace esto. Y se une la niña, ¿sí? Al unirse la niña, el cerebro, ¿cómo lo capta? Ya no lo capta como línea, sino lo capta como una forma. En este caso es un plano, ¿sí? En el dibujo. Pero ese plano representa una realidad. Así como dibujar un perrito en un plano, estamos representando una forma tridimensional. Y entonces, ¿qué pasa? Su cerebro del niño ya aparece como una forma. Y entonces le dice que esa es su mamá, ¿sí? Entonces quiere darle un significado, porque siente que es como su mamá, una masa ahí que anda caminando, ¿sí? Entonces, en este caso, la mamá le dice, no, pero es que le faltan las piernas. Sí, entonces, ¿qué hace el niño? Le pone las piernas. Ahí están las piernas. Fíjense, algo bien interesante. ¿Cómo está dibujando el niño? En esta posición. Y le dice la mamá, no, pero es que las piernas deben de ir abajo. Lo corrige la mamá. Dice, es que las piernas van así, ¿sí? Y dice, pues para el niño pues no importa, está trabajando así. Pero como dentro del desarrollo de la cultura aceptamos, aunque esté en posición plana esto, aceptamos que esto es abajo y que esto es arriba, ¿sí? Pero para el niño no le interesaba. Pero ya lo comenzamos a adaptar a los códigos culturales. Le dice, faltan los ojos. Estos son los ojos, ¿sí? Las manos, ¿sí? Los brazos y las manos, ¿sí? Entonces, es todo un proceso, ¿sí? Bien. Ese proceso, aquí se los voy a indicar. La primera etapa, en este código, ¿sí? En este código aquí, sería el garabateo, que sería de 2 a 4 años. Y entonces aquí, de 2 a 4 años, aquí los signos visuales serían el garabateo, el garabato sin control y el garabato con inicio de control y el garabato simbólico, que es de la línea al plano. Y entonces acá tenemos esa etapa, ¿sí? Esa etapa, ¿sí? Y eso lo repite. Entonces acá, con inicio de control, hasta que pasa al plano, ¿sí? Bien. Este sería la primera etapa. Entonces acá, la edad, se las dejo a mis alumnos. Aquí los signos que caracterizan, y aquí sería el ejemplo. Aquí no tenemos problemas porque no estamos manejando color, pero sí ponemos el dibujo. Y el dibujo, sí que me ponen, es esto, ¿sí? Ese es el ejemplo. Bien. Ahora tenemos la siguiente, que sería, en ese desarrollo tenemos el preesquematismo, que sería de 4 a 7 años. En el preesquematismo, que sería el desarrollo psicográfico, le llaman esto los psicólogos, es la etapa celular o renacuajo, representación incompleta de elementos de la figura humana. Fíjense cómo la figura humana es la representativa del modelo a lograr, ¿sí? Sí, entonces aquí está incompleta, es la etapa del renacuajo. Y el renacuajo
¿Se acuerdan de esos renacuajos que en los charcos, yo me acuerdo de niño, les llamábamos chilolos y les llaman de diferentes maneras en otros lugares, que son unas bolitas con una colita y después le salen unas patitas, se le cae la colita, otras patitas, y así es un proceso hasta que se convierte en sapito. Bueno, pues es la etapa de celular o renacuajo. Representación incompleta de la figura humana, sin cuello, sin tronco, etcétera. Representado con línea y planos. Y entonces aquí serían los ejemplos. Y el ejemplo sería este. Ahí está. ¿Sí? Entonces acá ya este niño es más avanzado porque ya le está dando cuerpo, masa, ¿sí? Bien, ahí están las manos, sí, los dedos, ¿sí? Bien, esta sería esa etapa. Bien, después tendríamos, ¿sí?, de 7 a 9 años. 7 a 9 años tenemos lo que sería la representación, el esquematismo, representación de las cosas, ¿sí? A ver, esquematismo, representación básica y completa de la figura, representación con planos. Ahí está. Sí, entonces ya está completa, ya tiene cuello, ¿sí? Aquí hasta le pone un vestido, pero lo resuelve como si encima de la figura, ¿sí? Entonces este sería el ejemplo, ¿sí?, que a mis alumnos les digo que coloquen aquí, ¿sí? Y así van colocando. Después tenemos, ¿sí?, en esta etapa el realismo intelectual. Entonces el realismo intelectual es de 9 a 11 años. Entonces aquí los que lo caracterizan son: se dibuja como se sabe que son las cosas, figuras de frente y perfil, inicio del movimiento, perspectiva por juxtaposición. Bueno, y los ejemplos serían estos, ¿sí? Ya es el realismo intelectual. Aquí no hay proporciones, pero sí ya está la figura completa. Aquí hasta se descubrió intelectualmente las pestañas, ¿sí? Entonces aquí, ahí están y se fascina por las pestañas, ¿sí? Aquí ya intento del movimiento, ¿sí? Entonces se dibuja como se sabe que son las cosas. Por ejemplo, en esto de cómo se sabe que son las cosas, ¿sí?, tenemos un vaso, ¿sí? Le pedimos que lo copie el niño y ahí lo está viendo, y el vaso lo vemos así. Ya nosotros como adultos, pero el niño en esa etapa lo dibuja así, ¿sí? Porque no se ha dado, porque ya relaciona el círculo con la ruedita de su coche, ¿sí? Pero no se ha dado cuenta que el círculo se convierte en un elipse, ¿sí? Esto ya es más complejo. Y es aquí, se dibuja como se saben que son las cosas. Bien, ahora pasamos a la siguiente etapa, que sería el pseudo-realismo, que sería de 11 y se puede extender hasta los 14 años. Es un pseudo-realismo. Fíjense, es interesante esto. Se dibuja como se ve, ya no como se sabe que son las cosas, sino se intenta dibujar como se ve sin lograrlo. Inicio del realismo visual.
intento de proporción, movimiento, tamaño, inicio de la representación con volumen. Entonces acá tenemos esto, ya la proporción, observen, pero no lo logra, ¿sí? Fíjense, tenemos esta etapa, y entonces esto es de un niño extraordinario, ¿sí? Bueno, esto son calcas de dibujos de niños. Es un niño extraordinario. Hacer esto es que este niño tiene lo que sería lo que Howard Gardner le llama la inteligencia visoespacial. Son los que tenemos la vocación para poder dedicarnos a esto, ¿sí? Bien, ahí está. Esto sería. Y ese pseudo-realismo, bueno, aquí les voy a mostrar nada más como referencia. Fíjense, esto es interesante. Tenemos de la primera etapa, aquí sería de la primera etapa, ¿sí? Cuando está de 4 a 7 años, es una representación del niño, la casa y el bosque. Esto se le llama perspectiva por abatimiento. Todo está tirado para esa etapa del niño que está en ese proceso, ¿sí? Casi del esquematismo. Aquí tenemos la siguiente etapa de 7 a 9 años del realismo, ¿sí? Intelectual. Aquí vemos, ¿sí?, que lo que está más arriba es lo que está más lejos. Entonces se le llama perspectiva por yuxtaposición. Esto lo encontramos mucho en las ilustraciones infantiles, ¿sí? Entonces, perspectiva por yuxtaposición. Y también de una manera espontánea pintamos así, como adultos, pues, ¿sí? Porque lo entendemos, porque es realismo intelectual. Y aquí sería el pseudo-realismo, que de 11 a 14 años, que es la perspectiva por superposición. Entonces ya unos cubren a otros, ya no es esto, pero no hay perspectiva lineal, no hay perspectiva atmosférica. Entonces acá, eso sería el pseudo realismo. Entonces estos son unos ejemplos. Aquí también les traje esto. Fíjense, de 4 a 7 años se está representando una planta, un árbol, un animal y una persona. De 4 a 7 años, fíjense qué interesante, ¿sí? Aquí tenemos de 7 a 9 años, ¿sí? Aquí de 9 a 11 años, ¿sí? Bien. Aquí ya se intenta manejar con volumen, pero fíjense el proceso, ¿sí?, de las etapas, ¿sí? Y aquí también me interesó traerles estas cosas. Fíjense, esas etapas. ¿Qué posibilidades tenemos de comunicarnos con los niños? No solamente con los niños, sino que el realismo intelectual nos permite hacer creativamente diferentes formas y figuras, siempre y cuando reconozcamos a un gato, reconozcamos al perro, reconozcamos a la vaca. Entonces, están diferentes árboles, ¿sí? Y este caso es bien interesante, ¿sí? Este es un niño, ¿sí?, que está en el esquematismo, en un jardín de niños. Pero la maestra le dice, entonces se está representando un pájaro. Y le dice la maestra, no, los pájaros no son así. Los pájaros son así, imagínense, ¿sí? Entonces, y después mismo niño, ahora ya no dibuja los pájaros así,
sino los dibujaba así, como le había dicho la maestra. Esta es una mala valoración y conocimiento del proceso del desarrollo psicográfico, porque había que estimular a este niño, ¿sí? Pero se le regresa, ¿sí? Me acuerdo que una vez fui a recoger a mi hijo al jardín de niños y salió un niño: mamá, mira, dice, sácate con tus cochinadas y apúrate. A lo mejor era un niño con vocación, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se le comienza a inhibir ese proceso creativo. Fíjense, esto sería la experiencia natural. Ahora pasamos a la experiencia forzada, que es la experiencia profesional. Y entonces empezamos con continúa el pseudorealismo. Pero ya aquí, en el pseudorealismo, ya no tenemos al niño, sino que ya son etapas del desarrollo del arte, o sea, del desarrollo del lenguaje visual en la Edad Media. Fíjense, es lo mismo que hace el niño, el pseudorealismo. Parece un dibujo de un niño, ¿sí? Entonces tenemos en esa etapa, ¿sí?, que sería el arte románico, ¿sí? En el arte románico, entonces se llega a esa etapa. Fíjense aquí de un códice, ¿sí?, prehispánico. También tenemos un pseudorealismo, pero ya lo ubicamos aquí, porque esto no lo hacen los niños, eso ya lo hace un adulto en un desarrollo de la cultura. Aquí en esto del arte románico tenemos esta imagen, ¿sí? Fíjense, esta imagen, tenemos a estas imágenes religiosas. Este es ¿cómo se llama? El mural del Pantocrátor, el templo de Santa María. Entonces aquí es ese Dios, y tú dices, pues ¿qué? No hay anatomía, el tipo de arrugas, no les interesa, con esto es suficiente, ¿sí? En la Edad Media, y aquí lo vemos. La Virgen es lo mismo, solamente que los rasgos de las vestimentas es lo que lo identifican, pero es un pseudorealismo, ¿sí? Pero ya en el desarrollo de la cultura. Y aquí lo vemos de una manera muy evidente, como esta imagen, Cristo y San Pablo, tenemos la misma figura, el pseudorealismo. Y aquí le dan características que los identifican por las vestimentas, ¿sí? Y entonces ahí está esto. Bien. Fíjense, aquí hay algo curioso. Híjole, espero que no. Es que el material que tengo se quedó en la escuela, en las gavetas que tengo, y ahorita nada más improvisé para presentarles, pero por la ventaja que tengo, ustedes como maestros pues ya saben de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces aquí, esto en el arte gótico. En el arte gótico, fíjense, los godos eran los bárbaros, ¿sí? Curiosamente esa palabra significa así. Y fíjense, del pseudorealismo a lo que estaban haciendo en el arte gótico. Entonces, no había perspectiva, pero había un intento de manejar la realidad, ¿sí? Modelando, ¿sí? Y claro, sabían que las figuras más que están lejos son más pequeñas, y aquí son más pequeñas pero sin perspectiva, tienen un resultado muy, muy especial, y esto pues ya lo han visto. Entonces esa es la ventaja con ustedes, ¿sí? Bueno, lo pasamos para acá. Después pasamos
al realismo. Pero déjenme, porque aquí, en esta etapa, está lo que sería el desarrollo de la pintura, ¿sí? Pero, como estamos metidos en el dibujo, entonces voy a aprovechar, integrar estas imágenes. Entonces aquí, ya en el dibujo, estas etapas, ¿sí? Aquí las tenemos, ¿sí? Entonces tenemos los dibujos en la Edad Media. Después tenemos el realismo, ¿sí? Ya hay proporción, anatomía, estudios. Aquí hay un intelecto que se convierte en un científico visual, ¿sí? Entonces esto sería el realismo visual. Ya tenemos la experiencia forzada. En este realismo visual sería del Renacimiento al Barroco. Entonces aquí la forma y el color como medio de representación de la realidad visual, integrando proporción, movimiento, volumen, textura, claroscuro, perspectiva lineal, atmosférica, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos hasta la expresión facial y corporal. Aquí el ser humano se convierte en un científico visual, ¿sí? Y esto es del Renacimiento. ¿Por qué Renacimiento? Porque antes de la Edad Media sabemos que ya los griegos manejaban esto, ¿sí? Aunque no se les reconocía como parte, ¿sí? Como arte, era lo que sabemos, ¿sí? La tecné, o que pasa a Roma con como arte, que era lo mismo hacer una vasija que hacer una mesa, ¿sí? Que hacer una escultura o una pintura, era lo mismo, era una técnica, ¿sí? Era la tecnesis, daba lo mismo. Claro que no todos lo podían hacer, había gente extraordinaria con una vocación que lo hacía. Bien, entonces tenemos, ¿cuál sería la técnica? Curiosamente, fíjense, es bien interesante. ¿Cuál es la técnica del realismo? Bueno, esto sería ¿sí? El pseudorealismo con la Edad Media. Y aquí sería el realismo. La técnica para el realismo, como ahora el pintor se convierte, ¿sí? En un analítico, entonces trata de representar la realidad, así como el guaguá, pero ya no es el guaguá simplemente, sino es captar todo eso mediante una posición científica. Pero las técnicas que se manejaban, como sabemos, pues eran los temples, estas técnicas que serían equivalente al proceso de secado, muy parecido al acrílico. Entonces no nos daba la posibilidad de el secado rápido, de modelar, ¿sí? Entonces la técnica, como sabemos, es el esfumato que le llamaban. Pero ¿cómo lograr ese esfumato? Pues lo que se necesitaba es descubrir un material que tuviera la posibilidad de secarse, de secarse con lentitud. Y ahí tenemos que se descubre el aceite que tarda en secar, pero necesitábamos un aceite que secara,
Sí, porque si pintamos con aceite de la cocina, pues ya sabemos qué pasa. Entonces acá, que es el aceite de linaza, como sabemos, pero había que buscar un solvente, pero también una goma que las moléculas fueran compatibles con el aceite y que permitieran. Entonces se descubre, sí, esa técnica del óleo, sí, para poder, hasta podemos trabajar una parte y esfumar ahí directamente, sí, sí, bien. Entonces hasta la técnica está condicionada. Entonces así pasamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa sería, sí, después del realismo, tenemos el impresionismo. En el impresionismo, como sabemos, bueno, aquí tenemos el barroco. Fíjense, en el barroco, también el realismo, volviendo al realismo, tenemos diferentes etapas. Dentro de las etapas, las primeras etapas, las figuras se manejaban casi nada más girando, pero después ya se utilizaba el escorzo, el contraposto, que serían las figuras torcidas, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿sí? Ya en el barroco, ¿sí? Entonces sería esto. Y fíjense, surge, aquí les voy a dar unos datos. Surgen lo que sería el bodegón, la naturaleza muerta, que por cierto, me acuerdo que una vez se me hizo interesante porque se confunde, casi a todos se le llama bodegón, ¿sí? Objetos de la bodega. Y en la bodega, ¿qué tenemos? Pues tenemos naranjas, frutos, pero también en la bodega tenemos objetos de metal, objetos de cristal. Fíjense, hacer un objeto de cristal. Yo me acuerdo que a mí me sorprendía, dije, ¿cómo hacen esa botella transparente? Hacerlo transparente o hacer ese objeto de metal. Pues agarraba uno el color plateado y pensaba, no es así, ¿sí? Sino que, y la naturaleza muerta, la diferencia es esta. En la Edad Media, pues hacer un conejo, pues ahí está el animalito con sus orejas, es un conejo, ¿sí? Una manzana, una naranja, bueno, la manzana es roja, la naranja de ese color. Pero aquí, en la etapa del realismo, ¿sí? Tenemos realmente que matar al animalito para que no se mueva, porque el animalito tiene una textura, ¿sí? Los metales tienen una textura y los cristales. Imagínense, los duraznos y las uvas, una uva casi es como si fuera transparente. Entonces la luz, cómo se incide dentro de la uva. Pero en el caso de durazno, ese efecto como de pelucita que tiene una manzana brillante. Entonces surgen aquí, ¿sí? La naturaleza muerta y el bodegón, que esa sería la diferencia, ¿sí? La naturaleza muerta son objetos naturales y el bodegón, aquí tenemos un bodegón puro. Observen, metales, cristales, ¿sí? Pero además la tela, las arrugas, ¿sí? Entonces tenemos los géneros pictóricos. Tenemos, dentro de los géneros tenemos también los ambientes estos de la perspectiva, ¿sí? Entonces tenemos también dentro de esto el bodegón, el paisaje, en este caso es un paisaje urbano,
tenemos la figura humana como género, y tenemos, ¿sí?, a la naturaleza también, ¿sí?, como parte del género. Y tenemos el retrato, ahí está el retrato. Entonces no solamente es una figura humana, sino que debe de parecerse, ahí está, ¿sí? Y así, me acuerdo que el maestro Jorge Noriega platicaba, hizo unos estudios de estos y además hizo unas prácticas con eso que aprendí mucho de él. Bien, entonces tenemos, así le doy las gracias al maestro Novelo, con él aprendí, él fue mi maestro en a nivel de poner un método didáctico para poder expresar mis temas, ¿sí? Y les lo agradezco mucho. Entonces aquí tenemos, fíjense, volviendo, otra vez ya se me estaba pasando, lo que sería en el dibujo. Tenemos el realismo y tenemos el impresionismo. En el impresionismo, aquí estoy utilizando un retrato que hice, que es parte de un trabajo que me encargó mi hijo, utilizando frases y los retratos. Pero este retrato, igual que los impresionistas se enfocan más en el color. Entonces, en el impresionismo, ¿sí? Fíjense, aquí hay una frase maravillosa de Cantinflas. Dice, algo malo debe de tener el trabajo, porque o los ricos ya lo hubieran acaparado. Bueno, aquí como pretexto utilicé esa técnica, ¿sí?, del impresionismo. Bien, entonces aquí tenemos, volviendo a esto del realismo, hay un virtuosismo, Esther Sargent, ¿sí?, que parece Bob Ross haciendo pinceladas así, ¿sí?, pero cada pincelada natural surge y modela, ¿sí?, las texturas, ¿sí? Es un virtuoso del pincel Sargent, ¿sí? Fíjense, a mis alumnos les pedía yo que me dijeran de quién era esta pintura, y nadie me supo decir. Ahora ya sabemos, ¿sí?, ya con el internet y esto, pues esta pintura es de Picasso. Entonces Picasso no hizo sus locuras, como le llaman, ¿sí?, porque no ocultando sus mediocridad, sino que era realista. De hecho, rompió con la Academia de San Fernando, otro de Picasso, ¿sí?, esos estudios, ¿sí? Bueno, era nada más un comentario con respecto a esto del realismo. Y aquí tenemos el impresionismo en la pintura. Y el impresionismo en la pintura tenemos matices en el color del objeto. Quiere decir que el objeto, como se manejaba en el realismo, ¿sí?, en el Renacimiento, era el color propio del objeto llevado hacia el claro y hacia el oscuro. Pero ahora no. Ahora descubre el pintor que esos objetos están bañados de reflejos y de matices de color, que si pusiéramos una manzana y le diéramos un cromado, ¿sí?, metálico, como un espejo, se reflejarían los colores. Y esto deja ver más en el ambiente natural. Y aquí tenemos el impresionismo, ¿sí?, que se los dejo a los
a mis alumnos. Ahí está el impresionismo, ahí están los matices, aquí están, ¿sí? Pues ya saben ustedes, ya para qué les digo, pero ya sabemos de esto. Ahí están. Y en el dibujo es lo que les decía, ¿sí? Aquí está un equivalente en donde es la línea, ¿sí? Ya es la línea, ya, aunque seguimos manteniendo por herencia tradicional la figura realista, ¿sí? Como algunos piensan, no, es que es para verse de lejos, no, es para verse de cerca en el impresionismo, para ver los matices de los colores, y aquí es las líneas. Bueno, entonces tenemos después el postimpresionismo. Fíjense, el desarrollo del lenguaje visual no es que los artistas estén creando a ver qué inventan y ya se crea un movimiento, no, están descubriendo su universo visual. Y entonces aquí tenemos en el posmodernismo estas maravillosas joyas de Van Gogh. Dicen, así son las nubes, así son las plantas. No, sigue manteniendo la tradición de la figuración, pero está descubriendo que las pinceladas tienen un ritmo, ¿sí? Y comienza a valorar, ya se comienza a separar. Fíjense, entonces acá en el postimpresionismo, inicio del color y la forma como protagonistas de la pintura. O sea, es el inicio de la forma y color. Ya es la forma, no representar la realidad, sino jugar con formas, ¿sí? Es el inicio, ¿sí?, de romper con el realismo. Entonces aquí, después pasamos al fauvismo. Bueno, aquí tenemos en la etapa del dibujo, bueno, pues es un equivalente, ¿sí?, en donde ya son las líneas, ya no es para representar el paisaje o las nubes, sino para jugar con ritmos de líneas, ¿sí? Entonces ahí está. Y tenemos el fauvismo. Entonces, predominio del valor del color y la forma sobre el lenguaje icónico. Ya la figuración ya no importa, ya están componiendo con colores. Fíjense, ¿a poco es color carne? Pues no, sino que ya están componiendo un cuadro, aunque todavía tenemos la tradición de la figura, del tema, pero ya rompemos con esto, ¿sí? Entonces aquí tenemos los fauvistas, ¿sí? Entonces acá lo llevamos para acá. Y pasamos al cubismo, ¿sí? Fíjense. Definición de la forma y el color como protagonistas del mensaje pictórico. Aquí ya es la forma y el color. Entonces, ¿qué sucede con el impresionismo? ¿Sí? Pues hay una silla y ya sabemos que la silla la podemos ver por abajo, por arriba, por el otro lado, ¿sí? Y la silla no solamente es un punto de vista, sino que la silla tiene varios puntos de vista. Y entonces, yo como pintor tomo el punto de vista de la silla que me permita, ¿sí?, una forma para estructurar un cuadro.
Entonces todavía están las sillas, todavía están los objetos, pero ya los coloco, ¿sí?, para sustentar la forma del cuadro. Y aquí no solamente es el cuadro, sino que hasta los colores está componiendo con colores complementarios, el azul y el naranja. Ya no son los colores del objeto, ¿sí? Entonces es una... Ya sí tenemos, ¿sí? Ahí está. Bueno, pues ya sabemos. Entonces se compone un cuadro, ¿sí? Se dice que Diego Rivera hubiera formado parte de los cubistas porque convivía con ellos y empezó con esto, pero después lo llamaron para pintar sus murales. Ahí está, ¿sí? Unas armonías en colores grises, ¿sí? Y estructuras, ¿sí? ¿Cuál es la técnica representativa? Pues ya sabemos, el collage. Eso permite, como ya no tiene que ver con la perspectiva de un punto de vista, ya jugamos. Entonces ya el collage, la técnica. Y aquí hay algo que me gusta mucho. Volviendo al dibujo. Bueno, entonces tenemos los fauvistas, los planos ahí, ya no interesa, pero tenemos el cubismo. Este es un dibujo de Picasso. Ahí está. Entonces se rompe con la figura, pero se está componiendo con texturas, con líneas, se está componiendo un dibujo. Lo importante es el dibujo, no son las figuras, pues ya sabemos, ¿sí? Y entonces aquí nos encontramos con esta maravilla. Entonces ya sabemos de Duchamp, el maravilloso Duchamp, que para algunos tontos es el lampartista, ¿sí? Fíjense, es el futurismo. En el futurismo, observen, es una derivación del cubismo, claro. Si no estuviera el cubismo, no se podía hacer esto. Entonces, una derivación del cubismo que intenta la representación del movimiento por medio de sucesión de formas, representando el desplazamiento de las figuras, quedando todo en tiempo presente. ¿Es una ocurrencia? ¿Es una moda? No. El artista sigue descubriendo su universo. Es algo que sucede, ¿sí? Es algo que sucede, no es algo que se inventa. Entonces aquí, observen, ¿qué sucedería? Tenemos una cámara y la tenemos frente a unas tribunas, ¿sí? Ahí están las tribunas, porque hay una carrera de coches. Y entonces está la cámara fija frente a las tribunas. Y viene un carro de carreras. Y cuando pasa, ¿sí?, oprimimos para sacar la foto. ¿Qué sucede? Pues aparece barrido, ¿sí? Porque antes de poder captar el coche completo, ¿sí?, capta partes. Pues es esto, no lo inventó, lo descubre y lo representa, ¿sí? ¿Qué sucede al revés? Si voy siguiendo el carro de carreras con la cámara, ¿sí?, y le tomo la foto, el coche permanece fijo. Lo que aparece barrido es el fondo. No lo inventó, lo descubrió, intentó de representarlo. Entonces está ampliando
ese diccionario. Y aquí tenemos esto, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí está el desplazamiento. Aquí está sugiriendo el movimiento, el desplazamiento, ¿sí? ¿Sí? Bien. Y de ahí pasamos al expresionismo. Pasamos al expresionismo. Aquí tenemos unos cuadros de Merello, ¿sí? En el expresionismo, fíjense, aunque la expresión se manifiesta en cada una de las etapas de este desarrollo, ¿sí? En esta se libera. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer realismo, entonces queremos descargar nuestro tono emocional, pero no lo permite porque lo que queremos es ajustarnos al objetivo realista, pero aquí se libera. Quitamos todo, ¿sí? Entonces, en este caso, se libera, quedando la figura y las formas, el color y el trazo, la pincelada o el gesto, supeditados a la expresión del tono emocional del autor. O sea que es el mismo autor, pero las figuras son diferentes. Pero no me importa eso, lo que me importa es el cuadro, pero también la expresión espontánea, ¿sí? De mi tono emocional hasta la elección de los colores, ¿sí? Aquí está otra vez de Merello, ¿sí? Bien. Y pasamos aquí al dibujo en el expresionismo. Ahí está. Entonces ya la cabeza medio mal hecha, porque está determinada por el gesto, lo espontáneo, el tono emocional, ¿sí? Del artista. Y pasamos al abstraccionismo. En esta etapa, la forma y el color dejan de ser un medio de representación de la figura para convertir la experiencia, las experiencias estéticas que producen los elementos para la construcción del mensaje estético. Entonces acá, esto es de Kandinsky. Esto sí es abstraccionismo, porque aquí vemos que Kandinsky intentaba abstraer unos árboles, todo un ambiente. Este sí es abstraccionismo, pero después no quería Kandinsky esto, sino lo que quería Kandinsky era jugar con colores, ¿sí? Ya no importa, ¿sí? Entonces tenemos esto, ya se libera, y lo que estamos componiendo es, miren estos juegos preciosos de Kandinsky. Ahora, ¿cómo se puede valorar una obra de arte? En lo figurativo, pues las proporciones, y si es realista, pues más fácil. Pero en este caso, pues es toda una clase que imparto de fundamentos de la percepción visual, que nos basamos en toda una serie de signos, que con el punto, la línea sobre el plano empezó esto, pero también continuó. ¿Se acuerdan de ese libro que nos ponían a leer de arte de percepción visual? ¿Sí? Que era un librote. Pues todo esto lo sintetizo y lo manejo en una clase. Bueno, pues ahí tenemos, ¿eh? Tenemos el abstraccionismo. Y aquí tenemos, gracias a ese abstraccionismo, aquí tenemos una pintura digital hecha en la computadora, pero uno dice, ay, qué bonita pintura.
Pero aquí ya no está bueno, me puede o no gustar dependiendo de la composición, todo esto, pero gracias a esto. Y en el dibujo, pues ya tenemos el abstraccionismo. ¿Sí? Bien. Entonces ahí está, ¿no? Donde la línea, la composición, todo esto, ¿sí? Bien. Y pasamos, bueno, fíjense aquí, hacia pruebas Kandinsky de jugar con formas, colores, proporciones, ¿sí? Pero abstractas. Bueno, todo esto lo adelantamos y pasamos a la última etapa. La última etapa que sería del desarrollo del lenguaje visual en el plano. Se dice que la última etapa la presentó Antonio Tapies, que sería el matericismo o informalismo. Ya no se intenta buscar una forma, sino que sí, la forma es casi natural, ¿no? Dices, es que aquí este es un accidente y es un objeto que recortaron. Entonces observen aquí, el matericismo o informalismo es una derivación del abstraccionismo que intenta la textura física como elemento visual del mensaje estético. Entonces aquí la pasta, ¿sí? Esto es, ¿sí? Ya se está saliendo del cuadro, ¿sí? Ahí está. Se integra el collage, pero ya los objetos ya son superpuestos, ahí se están separando. Ahorita recuerdo de un cuadro que está en el Museo Tamayo, y creo que era de él, hizo un intercambio con Tapies, parece, que es un cuadro, sí, parecido a este, pero que cuelga una cinta roja, sí, o sea que sería esto donde la materia física es el elemento predominante. ¿Y por qué les digo que es la última etapa? Porque ya si le ponemos más volumen, ya pasamos a lo que sería el relieve, pero el relieve ya entra dentro del desarrollo del lenguaje de la escultura, el volumen. Entonces hasta aquí sería. Ahora si vemos en el dibujo, otra vez aquí tenemos un dibujo de Tapies. Entonces tenemos este dibujo de Tapies, ¿sí? En donde casi aparece unas manchas. Me acuerdo que allá en el salón les ponía yo de ejemplo. Luego los alumnos al pintar, pues manchan los bancos. Y había una mancha de un banco, ¿sí? Que se los mostraba. Y era algo así parecido, ¿no? Y digo, es que esto es una joya, ¿no? ¿Sí? Que parece natural, ¿sí? Pues así era lo que hacía también Tapies en sus dibujos, ¿sí? Bien. Entonces esto sería en el dibujo. Si se dan cuenta, aquí yo no mencioné el surrealismo, porque en el desarrollo del código visual, el surrealismo no hizo aportaciones al desarrollo del diccionario visual, ¿sí? Porque el surrealismo toma, ¿sí? Códigos de otros. Por ejemplo, tenemos a Dalí, ¿sí? Que toma del barroco, o sea, del realismo, toma para hacer sus imágenes.
Entonces, desde el punto de vista del código visual no tomó, pero la maravillosa aportación que hicieron los surrealistas es promover la parte del mundo del inconsciente que está presente y que les puedo decir que es un 90% sobre el 10% del intelecto. Entonces, les digo esto porque dentro de esto también hay algunas propuestas que hablan en el surrealismo del movimiento de la pintura metafísica. La pintura metafísica, como sabemos, más allá de lo físico, y están ubicando como pintura metafísica, no tanto como surrealista, a Remedios Varo y a otros, sí, pero Remedios Varo entonces forma parte del surrealismo, pero ella aborda otro nivel más profundo, ¿sí? Que no es el nivel psicológico, sino que es el nivel cuántico. Hay una parte de ahora le llaman los ultrasentidos, que pueden captar una dimensión que está presente, lo que Max Planck le llama la dimensión cuántica, que por cierto dice Max Planck que todo lo que se ve está hecho de lo que no se ve, ¿sí? Entonces, y tenemos a Remedios Varo con ahorita recuerdo más o menos, un cuadro en donde está en una máquina tejiendo una tela, y la tela está como tejiendo la realidad, pero la tela sí continúa del piso. Quiere decir que está construyendo la realidad en esa máquina con un hilo. ¿Y ese hilo de dónde viene? Viene de una ventana, ¿sí? Donde hay un rayo de luz que viene de una galaxia, lo toma y con ese está tejiendo la realidad. ¿Sí? Entonces aquí se dice que hay una intuición, ¿sí? de los ultrasentidos que captan este mundo cuántico, ¿sí? Que ahora se reconoce, gracias a la ciencia, se reconoce que existe lo que le llamaban el mundo espiritual. Lo espiritual es lo que no es material, según el diccionario, ¿sí? Y entonces acá, dentro de ese mundo, ¿sí? Estamos en los dos, ¿sí? ¿A cuál pertenecemos? ¿Somos seres cuánticos o somos seres físicos? Decía Teilhard de Chardin que en la experiencia humana no es que tengamos un espíritu, sino que somos espíritus con experiencias humanas. Fíjense qué interesante, ¿sí? Entonces, para él somos espíritus, y yo estoy de acuerdo con él, ¿sí? Que hay algo cuántico que vive en mí, y si soy consciente de ser un ser cuántico, pues soy inmortal. Pero si me apego a lo físico, al intelecto, pues también tiene razón el intelecto, ¿sí? Eres mortal y ahí te quedas. Bueno, ahora, ¿qué pasa con este sistema de signos? ¿Cómo lo manejo para poder abordar la enseñanza? Si no los conocemos, ¿sí? Pues es que no tenemos un diccionario al cual acudir para poder comunicarme. Ahora, para poder comunicarme, tengo dos posibilidades, en lo general, que serían temas por separado. Esas dos posibilidades son el ser pintor ilustrador o ser pintor artista. ¿Qué diferencia hay entre el pintor ilustrador? Los dos pintan, ¿sí? Y el pintor artista. Bueno, que pintor artista pinta en función de su demanda personal, pinta lo que se le da la gana,
y como se le da la gana. Y muchas veces utiliza un solo técnica, un solo concepto, y por ahí se va. Y el pintor ilustrador también pinta, pero el pintor ilustrador pinta en función de una demanda social. ¿Qué pide la sociedad de este pintor? ¿Sí? Pues entonces acá lo que pide es que comencemos a cacarear un producto. Pues quiero que pintes ahí para una lata de jugo de mango, pues ahí un manguito. Bueno, sí, entonces es lo que le piden. Pero además que tenga unas características que provoquen el gusto, ¿sí? Entonces, también me pide que haga ilustraciones infantiles. Pues tengo que, dentro de ese código, ¿cuál es lo que me va a entender ese niño? ¿Sí? Pues tengo que ajustarme. Y el pintor no le interesa, y pinta lo que se le da la gana. Y gracias al pintor va desarrollándose el lenguaje visual, que uno como ilustrador debe de tomar obligatoriamente para no estancarnos. Y entre más recursos manejemos del diccionario visual, más problemas de demanda social podemos resolver. De hecho, las exigencias profesionales del ilustrador son superiores. Exigencias profesionales de habilidades, conceptos, todo eso. ¿Sí? Aunque gracias a los artistas avanzamos. ¿Sí? Y tenemos que adaptarnos a eso. Aquí tenemos ya nos podíamos ir a los géneros, que es otro tema, ¿sí? Y los géneros surgen por ejemplo, tenemos los géneros pictóricos y los géneros también literarios. Entonces, en la literatura tenemos el ensayo, la narrativa, el cuento, el relato, la crónica, etcétera, y tenemos la lírica, ¿sí? Que sería la poesía. ¿Y por qué se tiene esa denominación, la lírica? Pues la lírica porque los poetas, ¿sí?, cuando manifestaban la poesía, la manifestaban mediante la lírica, la música. Es como Bob Dylan. A Bob Dylan se le criticó el premio Nobel porque decía, no, él es músico. No, él se sustentó su poesía en la lírica, ¿sí? Entonces ahí está la poesía. Bien, entonces dentro de estos géneros, ya desde el punto de vista visual, literario, escrito cómo debe de describir una flor un biólogo. Un biólogo debe describir la flor a partir de su experiencia visual, fría, analítica, precisa, y describe la flor, ¿sí? Entonces, ¿y cómo debe de describir la flor un poeta? Pues la experiencia de la flor para el poeta, para su sensibilidad, va más allá del objetivo. Entonces tiene que abordar de tal manera la flor que provoque una experiencia estética sensible, ¿sí? Por medio de las palabras. Es diferente, ¿sí?, a lo que hace el científico. Ahora, si nos vamos a lo visual, ¿cómo debemos ilustrar una flor? ¿Sí? O un aparato circulatorio, el corazón. Pues dentro del género, ¿sí?, del equivalente al ensayo, tenemos, ¿sí?, el género descriptivo, ¿sí? Entonces, ser el realismo, ¿sí? ¿Para qué? Porque es para un libro de medicina. No voy a hacer un corazón cubista, ¿sí? Y así
como desde el punto de vista visual debemos describir, ¿sí?, una experiencia. Y aquí por lo regular los libros ilustrados de poesía se toma no se trata de ilustrar, de explicar la poesía, sino que se toma a los artistas que sean compatibles con la sensibilidad del poeta y se hace una publicación sobre el mismo tema. Entonces los dos interpretan el tema, ¿sí?, el tema de la poesía que van a realizar, pero uno lo interpreta como artista, porque ese es tu estilo. Y entonces, ¿para qué? Para hacer un libro más atractivo y comercial, ¿sí? Y de eso se trata. Bueno, para ya no avanzarles con esto, porque nos llevaríamos mucho tiempo, les agradezco mucho. Y como decía, ¿sí?, termino con una frase. De José Vasconcelos: por mi raza hablará el espíritu. José Vasconcelos. Gracias.